No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto poder participar de las actividades del Colegio de Ingenieros Especialistas. La verdad que bueno, las jornadas ahora de medio ambiente y de este junio, mes de la ingeniería, hubo muchas cosas interesantes, así que bueno, poder ser parte siempre, la verdad que es un gusto. La idea es, hoy de la charla, es hablar un poco del tema de huella de carbono, haciendo una introducción primero sobre un poco el contexto, arrancando un poco bueno, lo que es el tema de efecto invernadero, cambio climático, un poco las bases de dónde viene todo esto, cuáles son los marcos de referencia, hasta llegar al tema de la huella de carbono. Vamos a tratar de hacerlo ameno, no demasiado, digamos, técnico. Después, igualmente, como bien decía Mariela, si alguien tiene dudas puede ir escribiendo en el chat y las vamos viendo a medida que las vayan teniendo. La idea es que sea participativo, o sea, si alguno tiene consultas o experiencias o ya ha trabajado en el tema, mejor. Está bueno también hacer intercambios. Este es un tema que, digamos, se viene ya trabajando hace bastante. Bueno, en otros países, digamos, está mucho más, digamos, avanzado. Yo trabajo bastante en España, por ejemplo, que bueno, ya hay un marco más a nivel nacional donde se pueden presentar los proyectos, donde se puede obtener un sello, bueno, se pueden verificar los informes y eso. En Argentina todavía está, digamos, bastante por hacer, pero sí se viene trabajando ya hace un tiempo en diferentes iniciativas para promover el tema de huella de carbono. Hace unos años que venía trabajando, por ejemplo, con la red de municipios frente al cambio climático, donde se desarrolló también un sello para el tema de promover la huella de carbono, en los informes y la reducción y compensación. Y bueno, y muchas empresas también lo hacen, digamos, lo hacen a nivel individual, porque se lo piden las casas matrices, sobre todo, a nivel internacional, cada vez hay más presión. Ahora vamos a ver un poquito el tema. Y sobre todo entender cuál es el fin un poco de tener un informe de huella de carbono, que realmente es una herramienta de gestión que es útil, que hoy es necesaria esa información para la toma de decisiones. Eh, Así que bueno, vamos a dar comienzo. Ahí voy a compartir la pantalla. A ver si se ve. Yo creo que ahí se está viendo bien. Bueno, vamos a arrancar un poco de lo que es el inicio. Bueno, para algunos ya serán temas que ya conocen, para otros por ahí no. Y siempre digo que, bueno, que lo principal es entender de dónde viene, digamos, el tema y el por qué es necesario trabajarlo. Básicamente, digamos, el primer concepto tiene que ver con el tema de efecto invernadero. El efecto invernadero, como se sabe, digamos, es un efecto natural que tiene que ver con una capa de gases que hay, digamos, en la atmósfera, que lo que hace es que parte de la radiación que ingresa, luego sale, digamos, hacia la atmósfera, se escapa hacia la atmósfera y otra retorna, digamos, hacia la superficie terrestre. Lo que pasa, y ahora vamos a ir viendo un poquito cómo fue evolucionando, es que los gases que permiten esta temperatura, digamos, en la Tierra, que al final es la que da vida, digamos, y hace que estemos hoy como, que el planeta esté como esté, con una cierta temperatura, se fue intensificando, se fue aumentando mucho la cantidad de gases que generan que esa radiación que entra rebote, digamos, y no pueda escapar, sino de que vuelva a la Tierra. Y entonces esto lo que hace justamente es que sea menos la radiación que escapa y cada vez más la que queda dentro de la Tierra. Por lo tanto, se va produciendo un calentamiento. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los gases y eso, pero bueno, básicamente el nombre de efecto invernadero viene justamente por hacer la comparación con lo que es un invernadero, entonces, donde justamente se genera un microclima, donde entra la radiación, se queda ahí adentro y justamente se utiliza para mantener un clima más cálido. Bueno, lo podemos ver, no sé, si en un auto, por ejemplo, cerramos todas las ventanillas, para ir un ejemplo más casero también, cómo se calienta, digamos,
internamente por la acumulación de radiación. Algunos de los conceptos que siempre son importantes ver tiene que ver con el tema del clima, en donde no solo lo vamos a relacionar con lo que tiene que ver con la atmósfera, sino también con lo que pasa sobre la superficie terrestre, sobre todo lo que es la corteza continental y oceánica, con, digamos, parte de lo que es la capa más cercana a la superficie terrestre, y todo lo que tiene que ver con la, digamos, interacción, digamos, con los ecosistemas dentro de la Tierra. O sea que básicamente el clima está muy interrelacionado, todo lo que es el tema de atmósfera, tierra, agua y todos los seres vivos y sus relaciones que se dan. Entonces, obviamente, esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando se desequilibra, cuando hay algún punto que se desequilibra dentro de todas estas relaciones, es donde también se empiezan a desequilibrar otros. Como bien decíamos, esto el efecto invernadero, a pesar de ser un efecto natural, y bueno, y lo podemos ver científicamente, digamos, en muchos estudios, cómo se fue dando a través de cientos de miles de años, y bueno, y lo que fueron obviamente las eras glaciares, las glaciaciones que se fueron dando, se empieza a ver que en los últimos años, digamos que primero se descubrió cuáles son los gases, digamos, que producen este fenómeno, que hace que la radiación no salga y que parte rebote y que se produzca una cierta temperatura en la Tierra, y después se empezó a entender que obviamente eso genera un desequilibrio a nivel planetario, y que esto se empieza a intensificar sobre todo a partir de lo que es la revolución industrial, en donde, bueno, como acá por ejemplo en este gráfico se puede ver, que es el gráfico, digamos, más clásico, y que, bueno, que esto se va actualizando todo el tiempo, cómo se dispara, digamos, lo que son las concentraciones de dióxido de carbono, que nunca se habían dado en esa magnitud a través de todo, a pesar de todo esto que dijimos, que hubo glaciaciones y diferentes periodos naturales, digamos, en la Tierra. Entonces, por eso se concluye de que el efecto invernadero, digamos, antropogénico, generado por el hombre, hoy es el que está generando, digamos, el problema del cambio climático y sus impactos. Como en tan poco tiempo, que en la historia, digamos, en la vida de la Tierra es nada, se ha disparado esta temática. Las causas y consecuencias entonces del efecto invernadero, bueno, vemos un poco de las causas, cuáles son los principales gases que producen el tema del efecto invernadero. Tenemos por un lado el dióxido de carbono, que es muy abundante, aunque no es el que tiene más, digamos, peligrosidad, pero sí es muy abundante, digamos, más impacto. Después vamos a ver un poquito ese tema. Proviene principalmente de lo que son todos los consumos de combustibles fósiles, en algunas actividades, como puede ser, bueno, la de cemento, ¿no?, la actividad cementera, y también en lo que es la deforestación, porque obviamente los árboles captan dióxido de carbono, y esto hace que a la deforestación hace que no se produzca. Bueno, otro de los gases es el metano, que también se da por el tema de la combustión de todo lo que es fósil, digamos, y también en algunas actividades, por ejemplo, ganaderas y cultivos intensivos, que bueno, que es un tema que también se viene tratándose bastante, sobre todo, bueno, lo que son, por ejemplo, los rumiantes y varios tipos de cultivos. Lo que son, por otro lado, el óxido nitroso, que es una de las emisiones que también, aparte de darse en todo lo que son los combustibles fósiles, se da bastante en lo que son los compuestos nitrogenados de los fertilizantes y todos los químicos que se utilizan
nitrogenados que se utilizan en el tema de agricultura. Y por último, por ejemplo, tenemos lo que son los clorofluorocarbonos, que bueno, aquí hay varios tipos, y que estos son sintéticos, digamos, no se encuentran en estado natural, no existen en estado natural, sino fueron creados particularmente por el hombre, tienen mucho uso, aunque son escasos en cantidad, se utilizan en pequeñas proporciones, sí tienen un impacto muy fuerte, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, y se utiliza mucho en lo que, bueno, aerosoles, en todo lo que es climatización, refrigeración, todos tenemos en nuestros aires acondicionados o en la industria de la refrigeración este tipo de gases, en la industria electrónica también, en la industria de la aislación, entonces bueno, con la tecnología y todo eso también han aumentado mucho este uso de gases, a pesar de que cada vez se trata de usar aquellos que tienen menor impacto, menor protección del calentamiento global, que después vamos a ver un poco qué. Pero bueno, esto digamos que son los principales gases que causan el efecto invernadero, que van a engrosar la capa de gases que dijimos que en la atmósfera, y van a por lo tanto provocar que se escape menos radiación afuera y que se mantenga más adentro. Como para tener entonces un poco la línea de los diferentes conceptos que a veces se usan como sinónimos, pero bueno, digamos que uno puede ser causa del otro, digamos. La idea es que a partir de la revolución industrial entonces empieza a haber un aumento de la temperatura. Esto es dado por un efecto invernadero, que como contamos lo que hace es que la radiación se mantenga, rebote, digamos, y se queda dentro de la Tierra mayor cantidad, cada vez más. Esto produce un calentamiento global, y el calentamiento global lo que va a producir es un cambio climático. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los impactos que por último genera ese cambio climático. Entonces básicamente el desequilibrio que provoca el calentamiento global a partir del efecto invernadero tiene impactos en todo el clima a diferentes niveles. Ahora lo vamos a ver un poquito. De lo que son los impactos, bueno, uno de los principales, como podemos ver, digamos, es el tema de la temperatura, que ha aumentado obviamente en los últimos, en el último siglo, y que sobre todo se intensificó su aumento en los últimos años, en las últimas 4 décadas más o menos, y que vemos que ya a partir, por ejemplo, del 2014, todos los años, digamos, son un récord, digamos, cada año es más caluroso que el otro. Y esto es un indicador que no se muestra datos que no son aislados, sino que en los años más cálidos cada vez baten su propio récord año tras año. Uno de los puntos muy importantes que viene con esto del aumento de la temperatura tiene que ver con el impacto que tienen los océanos. Esto ya se viene investigando hace bastantes años, lo que tiene que ver con, por un lado, que el calor, la cantidad de calor que absorbe el agua, que absorben, digamos, los océanos, tiene mucha más capacidad de absorción de calor de lo que es la atmósfera. Entonces, acá, por ejemplo, lo que se menciona es que en el calor añadido entre el 95 y el 2010, en los 2 primeros kilómetros de profundidad de los océanos, es lo que se hubiera añadido en 10 kilómetros inferiores a la atmósfera, una temperatura habría aumentado 36 grados. O sea, lo que plantea es que el agua tiene, gracias a la absorción de la temperatura que tiene el agua, no hubo tanto calentamiento, digamos, a nivel atmosférico. Pero esto obviamente tiene un gran impacto, porque lo que hace es que el aumento de la temperatura del agua produce una acidificación también en los océanos, que esto ya viene aumentando cada vez más. Esto lo que produce es un fuerte impacto en lo que son, por ejemplo, los arrecifes de coral, que aunque tiene una superficie muy pequeña, digamos, un 1% en lo que son todos los océanos, sí tienen una biodiversidad muy importante, 1/4 de las especies marinas dependen de ellos,
Y claramente estos se dan bajo un entorno digamos, de alcalino. Entonces, cuando más acidificación hay de los océanos por el aumento de la temperatura, esto produce de que los arrecifes vayan muriendo, y esto obviamente tiene un impacto en todo lo que es la biodiversidad marina, que no es menor. Por otro lado vemos dentro de los impactos el tema de, bueno, de las capas de hielo, cómo se reducen, tanto bueno, en Groenlandia, en Antártida en general, han disminuido mucho lo que es la masa de hielo. Ahí se ven, bueno, algunos datos sobre cuánto se disminuyeron, por ejemplo, en algunos estudios que fueron entre el 93 y el 2019, tanto en lo que es Groenlandia como en la Antártida, y son realmente alarmantes como viene reduciéndose esta capa de hielo, y obviamente que esto, ahora lo vamos a ver, cómo influye en tanto lo que es la reducción en las capas de hielo, como los glaciales, la nieve, etc. Si vemos que el agua, digamos, la distribución del agua a nivel planetario es un 97% están en mares y océanos, y más o menos un 2,4% está en forma de nieve y es sólido, digamos, en nieve y hielo, a medida de que cambia de estado, porque deja de ser nieve y hielo, va a pasar a ser agua, y esto hace que obviamente empiece a aumentar también el nivel de mar y a generar otras consecuencias, ¿no? Entonces, aparte de lo que es las capas de hielo, como pueden ser Groenlandia y Antártida, vemos el tema de los retrocesos de los glaciares, prácticamente todos los glaciares, Alpes, Himalaya, bueno, los Andes, Alaska, África, en todos, bueno, nosotros lo podemos ver claramente en Argentina, que tenemos muchos ejemplos de cómo han ido retrocediendo los diferentes glaciares. Ahí, por ejemplo, hay una foto que es bastante representativa, por ejemplo, esta de 1928-2004, cómo fue cambiando el paisaje, cómo fue cambiando y retrocediendo los glaciares. Por otro lado también lo que es la cubierta de nieve, bueno, lo mismo, lo que son las altas nieves que se dicen, digamos, cómo ha ido, se van derritiendo, cada vez son más, son menos, digamos, las que se mantienen, y esto también genera problemáticas, obviamente, en los diferentes entornos. La reducción del hielo marino ártico, bueno, también ahí se ve un poco, hay bastantes gráficos que van mostrando cómo se va reduciendo también el hielo marino ártico. Y esto, como veíamos, tiene como consecuencia también lo que son el aumento del nivel del mar. Claramente hoy hay el dato, por ejemplo, que dice que el aumento ya en el último siglo es de unos 20 pulgadas, que son un poco más de unos 50 centímetros, pero esto va aumentando cada vez más. Está claro que para muchos países que son islas o que tienen una gran superficie fronteriza, digamos, lindante con lo que son superficies de agua, esto es una temática preocupante, y por eso cada vez se involucran más en todo lo que es el tema de adaptación al cambio climático. Ahora vamos a ver un poquito los diferentes conceptos de adaptación y mitigación. Hoy en día creo que ya por eso muchas de las ciudades que están más desarrolladas y que plantean proyectos urbanísticos, por ejemplo, ya prevén a 20, a 30, 50 años cualquier planificación urbana que tenga en cuenta el aumento del nivel del mar o de los ríos o de las aguas superficiales. Porque evidentemente esto ha traído muchas consecuencias también en los últimos años, cuando, bueno, antes no se tomaba tanto en cuenta y después termina inundándose y provocando, eh, bueno, los desastres que muchas veces vemos, tanto a nivel material como humano. Y por otro lado, bueno, el tema de fenómenos extremos. Acá vemos un poquito en esta gráfica que cómo han ido aumentando los fenómenos extremos a través del tiempo.
Esto lo que plantea es que entonces los fenómenos meteorológicos, como pueden ser, bueno, sequías, o olas de frío, inundaciones, huracanes, tornados, obviamente todo está relacionado con una variación de temperatura, porque los vientos se mueven en función y se desarrollan en función también a los cambios de temperatura, de presión, los regímenes de lluvia, de sequía, bueno, la desertificación es una de las problemáticas que también hoy va afectando cada vez más. Entonces, lo que antes tiene que ver un poco también con lo que hablábamos de planificación. Lo que antes a veces eran fenómenos extremos, que a veces cuando se hacían una planificación uno decía, bueno, esto pasa cada 100 años, pasa cada 50 años, bueno, ahora los fenómenos empiezan a pasar cada menos tiempo, ¿no? Entonces ya dejan de ser 100 años y pasan a ser 50, y los que eran 50 pasan a ser 20, y los que eran 20 pasan a ser 5. Entonces ya cuando algo sucede cada 5 años y no cada 50, bueno, la situación de cómo uno tiene que prepararse, cómo uno tiene que adaptarse a esos fenómenos es diferente. Y por eso hoy también lo vamos a ver un poquito cuando hablemos de huella de carbono, se empieza, muchas de las empresas, bueno, además obviamente de los gobiernos, tienen un plan de riesgo climático, ¿no? En donde se empieza a evaluar cuáles son los riesgos que puede generarse por el clima según su tipo de negocio, ¿no? Aquel que tiene no sé, en el sector hotelero, veía a principio de año, hice un trabajo con Meliá, por ejemplo, que bueno, ellos hacen un análisis de la cadena de hoteles, toda la parte donde obviamente están en la costa, cómo les influye el aumento de las temperaturas del agua, también los regímenes de lluvia y sequía, porque los turistas van y en una época que antes no iban. Bueno, cada fenómeno uno hace un análisis según su sector para ver cómo lo va a adaptar y que no lo agarre después, digamos, cuando ya la problemática obviamente es mucho más difícil de resolver. A nivel local hay bastantes estudios también que se hicieron y que se siguen haciendo, digamos, de cuáles son los posibles impactos. Obviamente tenemos algunas zonas en donde hay crisis, digamos, de agua, como puede ser Cuyo, que son zonas áridas y que cada vez es peor. Bueno, ahí vemos retroceso de los glaciares en la parte del límite con Chile, en los caudales medios de los ríos, precipitaciones, bueno, inundaciones en todo lo que es la parte de Buenos Aires y Santa Fe, estrés hídrico también en lo que puede ser el NOA o el NEA, bueno, aumento del nivel del mar también en lo que es la zona costera, por ejemplo, de Buenos Aires. Es un poco viéndolo, bajándolo un poco más a terreno nacional. Acá dos conceptos que siempre son interesantes, digamos, aclarar desde el inicio. Por un lado, cuando trabajamos en el tema de cambio climático, vamos a verlos bastante seguido. Por un lado está el tema de mitigación, que tiene que ver con poder ver cómo reducir, cómo limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí vamos a ver todo lo que es el tema de, por ejemplo, eficiencia energética, lo que puede ser el uso de energías renovables, o sea, de tecnologías que generen menos emisiones. Entonces, todo lo que podemos, las formas, no sé, sustitución de combustibles, todas las formas que podemos ver de reducir los gases de efecto invernadero, que principalmente, como vimos, son generados, bueno, por lo que son combustibles fósiles y algunas otras cosas. Entonces, cuando hablamos de mitigación, habíamos de ver de las acciones que vamos a trabajar para ver cómo poder reducir o limitar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y por otro lado está la adaptación, que tiene que ver con reducir la vulnerabilidad, o sea, como hablábamos un poco antes, ¿no? Ante los inevitables efectos del cambio climático, que ya no es algo de futuro, sino de que hoy lo vemos, ya está en el presente y lo vemos año a año con las inundaciones, las sequías que provocan incendios, etcétera, etcétera. La adaptación entonces va a estar enfocada a más a abordar, digamos, los impactos, cómo abordar los impactos que ya se van a dar.
Y por otro lado, entonces, la mitigación va a estar más, digamos, enfocada en lo que van a ser las causas del cambio climático, que son los gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, estos dos conceptos para tener claro. Hoy, generalmente, siempre los mayores esfuerzos se dan en el tema de mitigación, en reducir los gases de efecto invernadero, y no tanto en adaptación, pero sí es algo que se empieza a ver cada vez más, se empieza a hacer, no solo que se empieza a ver, empieza a ser necesario, porque justamente lo que antes era una planificación más a largo o mediano plazo, hoy ya empieza a ser estar en un presente cada vez más acuciante, entonces el tema de trabajar con adaptación es importante, obviamente tiene un mayor tiempo de trabajo, necesita mayores inversiones, el tema de adaptación necesita mayor planificación, mayor estudio, entonces también por eso es más lento, necesita mayor inversión también, y por eso no se trabaja tanto. En cambio, la reducción, digamos, la mitigación, no siempre necesita grandes inversiones, se puede empezar a trabajar, digamos, a veces con no tantos recursos. Otro de los conceptos importantes es el tema de sumideros, de gases de efecto invernadero, que van a ser aquellos, digamos, que captan dióxido de carbono, haciendo foco principalmente en lo que hablábamos, por ejemplo, de los bosques, por ejemplo, todo lo que es la forestación, la reforestación, al captar dióxido de carbono, hace que esta sea una forma de que eso no esté, digamos, en la atmósfera, y entonces es lo que pasa a ser como un sumidero. Vamos a ver ahora cuando hablamos del tema de compensación de la huella de carbono, que son los sumideros muchas veces los que van a venir a ser una forma de compensación. Entonces, por donde por un lado se generan emisiones, por el otro lado se absorben ese tipo de emisiones. Y esto de sumideros, bueno, hoy se trabaja, está empezando a trabajar cada vez más, viendo las diferentes formas que se pueden adoptar, digamos, para generar sumideros que sean cada vez más eficientes, porque esto es, digamos, un tema que está bastante por desarrollar y que es importante. De lo que son algunos acuerdos marcos y de referencia, digamos, en lo que es el tema de cambio climático, y vamos a ver un poquito cómo llegamos ahora a lo de huella de carbono. Bueno, lo principal va a tener que ver con lo que fue la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que bueno, arrancó allá por el 92 y entró en vigor en el 94. Acá es donde se empieza a plantear más firmemente, digamos, aunque ya había algunos estudios iniciales en lo que es el tema de cambio climático, y poder empezar a ver cuáles son los impactos en los ecosistemas, y establecer una planificación más organizada a nivel, digamos, mundial, a nivel de países también, en lo que después son, digamos, la conferencias de las partes, las COPs, en donde, bueno, ahí se van planteando un poco los objetivos, las acciones, la situación, el diagnóstico de la situación actual. Año a año se va desarrollando en diferentes países. Bueno, nosotros lo tuvimos también en Argentina. Después vino el tema del protocolo de Kioto. Esto fue uno de los grandes, digamos, pasos, de los primeros grandes pasos que se dieron, que tardó también bastantes años en poder, digamos, a pesar de que se aprobó en el 97, en entrar en vigor en el 2005. Tuvo su éxito relativo, digamos, pero bueno, fue el primer paso en donde se empezó a plantear a plantear de poder invertir, digamos, en tecnologías, en reconversión de tecnología de los países más desarrollados a los en vías de desarrollo, bueno, como era Latinoamérica, en su caso, o por ejemplo Europa del Este, con un tema de transferencia de tecnología, en donde la idea era que, bueno, que los
con ese cambio de tecnología se pueda, digamos, evitar emisiones de gases de efecto invernadero y con eso compensar un poco la generación que se daba en otros países más desarrollados. A ver, pensando un poco en el concepto de que el cambio climático al final se da a nivel global, por lo tanto lo que se genera después va a ir a la atmósfera. Esto tarda muchos años en mezclarse y va a quedar ahí durante muchos años. Y por lo tanto lo que generemos y lo que captemos a nivel, digamos, global, se va a dar el balance, no hace falta que sea en el mismo lugar, ¿no? Y este era un poco el concepto que se trataba de aplicar, que aunque uno genere en un lado y compense en el otro, en el balance al final eh, iba a resultar beneficioso. Bueno, tardó bastantes años en ponerse en vigor, también porque se buscaba que una cierta cantidad de países y que representaran emisiones suficientes firmaran, y bueno, esto recién se dio eh, después de la COP de Argentina en 2004 y se puso en vigencia en 2005. Hubo un camino, digamos, largo desde que aparece el protocolo de Kioto hasta el gran, digamos, hito posterior que tiene que ver con el Acuerdo de París, donde se vino trabajando. Bueno, ya en el 2011 se hizo un planteo fuerte en una de las conferencias de las partes, en donde bueno, se empezaba a ver la necesidad de que no era suficiente, obviamente, lo que se trabajaba en Kioto, lo que se planteaba en Kioto. Y en el 2015, bueno, lo que fue en la conferencia de París, este acuerdo fue importante primero porque hubo un mayor compromiso de los países a nivel mundial, porque se empieza a poner una meta en firme que tiene que ver con esto de tratar de no llegar a los 2 grados, y si es posible al 1,5, meta que es hoy por hoy cada vez, digamos, más difícil, pero bueno. Y sobre todo lo que se empieza a plantear es la necesidad de que ya no alcanza con lo que hacen los gobiernos nacionales, que fueron los primeros que empezaron a trabajar, hacían sus inventarios, sus planificaciones ya por esta fecha. En 2015 se venía trabajando mucho a nivel gobiernos, empezaron después en muchos países a nivel subnacional, a nivel municipal, pero bueno, el punto que es más fuerte que se plantea acá es la necesidad de que todos los sectores se involucren, todos los niveles gubernamentales y todos los sectores, y esto empieza a hacer una fuerte presión en lo que es justamente las empresas, en donde ya no pueden, digamos, desentenderse el tema, no se puede dejar en manos solo de los gobiernos, porque con las metas que se ponen no se alcanza. Entonces, si no hay un compromiso de todos los niveles, tanto individual como grupal, no se va a llegar a cumplir el objetivo. Bueno, el Acuerdo de París entra en vigor en el 2016, cuando con la firma de los países que se necesitaban, que eran 55, y una cierta cantidad un cierto porcentaje de representación. Los principales puntos, bueno, no vamos a ver todos, pero bueno, tenía que ver con esto de poner un objetivo de aumento de temperatura, de establecer un fondo de inversión, un monto de inversión para proyectos verdes, los fondos verdes, que anualmente se puedan destinar a proyectos que tengan que ver con mitigación y adaptación, dar apoyo, transferencia de tecnología de los países desarrollados a los en vías de desarrollo, ver un poco el tema de ayuda a los países más vulnerables y que tienen también más impacto digamos, lo que es el tema del cambio climático. Obviamente, aquellos países más vulnerables son también muchas veces los que tienen menos recursos, porque sus poblaciones están menos preparadas, y también a nivel urbano y social están a veces menos preparados también. Bueno, hacer revisiones eh, también para ir viendo a ver cómo va avanzando el tema. Se plantea bastante claramente, como acá se puede ver, que
cuáles son, digamos, hay que dar responsabilidades, digamos, comunes pero diferenciadas. Obviamente acá vemos China, Estados Unidos, Unión Europea, bueno, Rusia, como hay algunos países que tienen, digamos, un impacto más fuerte. Allá lo vemos penúltimo a Argentina. Se plantea uno de los puntos importantes que tiene que ver también, y esto lo hablamos siempre, con lo que hoy se trabaja mucho, que tiene que ver con economía circular, que tiene que ver con consumo responsable sobre todo, en donde las sociedades que tienen más recursos son las que generan más gases de efecto, digamos, invernadero. Por lo tanto, son los países que más desarrollados, los más consumistas y los que generan un mayor porcentaje de emisiones. Por lo tanto, esta desigualdad también es que se pone, digamos, más sobre la mesa, empieza a plantear un poco cómo se va distribuyendo, digamos, ¿no? La generación. Y que es importante sobre todo el tema de cambiar un poco los modelos de desarrollo sostenible, de consumo y de producción. Otro de los puntos, bueno, a los que lleva el Acuerdo de París tiene que ver con las contribuciones determinadas nacionales, que es un poco las metas que se pone cada país, a lo que cada país se compromete a reducir de emisiones. Entonces, esto también es importante porque ya empieza a hacer trabajar a los países en ver cómo cumplir estas NDC. Ahora vamos a ver un poquito cuál es el ejemplo de Argentina. Este, por ejemplo, es un panorama de cuáles fueron los compromisos de los diferentes países, 183 países, era lo que estaban presentando su NDC, y lo que se ve es obviamente que con esto solo no se alcanza a cumplir la meta. Ahí vemos que la tendencia actual, digamos, al 2100 es de 4,2, aumento de 4,2 grados, con los NDC se baja casi 1 grado, pero bueno, estamos lejos de lo que es el objetivo. Por lo tanto, por eso cada vez más se exige a los países que aumenten el porcentaje al que se comprometen, es indispensable esto. Nosotros en lo que es Argentina se estableció una reducción de incondicionales, digamos, tratar de asegurar lo que es un 18% de reducción, con posibilidad de que sea más, digamos, en caso de ciertas condiciones, como obviamente financiamiento, ¿no? Que llegaría a un 37%. Pero bueno, este porcentaje siempre es bastante, digamos, discutido, de si es mucho, si es poco. En verdad, hoy cada vez más se busca de que sea más. A nivel, digamos, de municipios, por ejemplo, muchos se han puesto metas mucho más ambiciosas, o sea, bueno, esto sería como la base mínima, pero la idea es que esto tiene que ir bastante por encima de lo que es el 18%. Muchos ya se ponen un 25, un 40, hasta un 50% de reducción, que es algo un poco más ambicioso. Bueno, acá vemos un poco la meta, digamos, de Argentina. Ahí vemos que es el 0,7% es la participación de Argentina en las emisiones globales. En 2014 era 2,8% representa de las contribuciones y el 0,6% del esfuerzo global necesario para alcanzar la meta de 2 grados. Dentro de lo que es el inventario de gases de efecto invernadero a nivel nacional, bueno, que se viene llevando a cabo, esto es
análogo a lo que vamos a ver ahora de la huella de carbono. La idea es tener un diagnóstico de dónde están las principales fuentes de emisiones. Acá vemos energía, se lleva más del 50%, bueno, lo que es agricultura, silvicultura, otros usos de la tierra, procesos industriales y residuos son un poco las cuatro macro, digamos, áreas, que dentro de estos pues hay bastantes subgrupos, pero bueno, la idea es tener un panorama a nivel nacional de dónde está la mayor generación de emisiones. Y bueno, haciendo, digamos, un paralelismo con esto del inventario de gases de efecto invernadero, empezamos a hablar un poco de lo que es el tema de huella de carbono. Como bien decíamos, va a ser, digamos, una medición de gases de efecto invernadero, del mismo modo que se hace el inventario de los países o de los municipios, pero a una escala, digamos, que puede ser de individuo, de organización, bueno, empresa, de eventos o productos. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia. La idea es, del mismo modo, tener un diagnóstico de dónde se generan las principales emisiones, y a partir de esto, que esto sea una herramienta de gestión, que esto permita gestionar, permita actuar para ver cómo planificar para reducir las emisiones, cómo compensarlas también. Dentro de lo que es la huella de carbono, vemos que hay dos tipos principales. Una, la que es la de la huella de carbono de organización o de evento. Cuando hablamos de organización, estamos englobando todo lo que es, obviamente, empresa, industria, instituciones públicas, privadas, ¿no? Y en eventos vamos a hablar de, bueno, eso hoy se hace bastante en lo que son congresos, festivales, etc. Y acá lo que se va a medir entonces son los gases, las emisiones directas o indirectas generadas por la actividad de esta organización o evento. Entonces ahora lo vamos a desarrollar un poquito, pero básicamente es de las actividades que lleva a cabo mi empresa, no sé, consumo de combustibles, lo que es el consumo de electricidad, o si si realizo un evento, entonces bueno, en un evento, cómo se desplazaron al evento, cuánta electricidad se consumió, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de las actividades que se realizan, ya sean directas, o sea, propias de la empresa, vamos un poquito, o indirectas, cuáles son las emisiones que se generan. Y por otro lado, bueno, esta de la organización, de momento en general tiene como base lo que es la ISO 14064, que es la ISO que plantea el tema de que da los lineamientos, digamos, para lo que es huella de carbono, y bueno, y GHG Protocol, que da también muchas herramientas para poder trabajar el tema de la huella de carbono. Entonces la ISO 1464 y GHG Protocol, digamos que son las bases principales para trabajar este tema. Hay otros normativos de referencia que no son tan utilizados, como puede ser, por ejemplo, Bill and Carbon, que es francesa y que está buena también, bastante desarrollada, pero bueno, no está tan estandarizada a nivel internacional, por lo tanto no se utiliza tanto. Y por otro lado está lo que es la huella de carbono del producto, y ahí ya lo que empieza a trabajar más es un análisis del ciclo de vida del producto. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un trabajo mucho más detallado, mucho más minucioso, que va a tener que ver con el análisis de ciclo de vida, o sea, desde, no sé, se puede hacer total, desde que consigo la materia prima, o no sé, se hace la siembra, el uso del suelo, la siembra, la cosecha de mi materia prima, después la producción, cómo se produce, hasta lo que es la venta, distribución, comercialización, digamos, y el fin del ciclo de vida, ¿no? Si se va a reciclar, si se puede disponer de algún punto, si se puede generar energía, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esto ya lleva un nivel de detalle mucho más pormenorizado, que se puede hacer, como decíamos, total o parcial del análisis de ciclo de vida. Entonces son dos cosas diferentes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces, muchas veces las empresas hacen la huella de carbono corporativa, por ejemplo, bueno, la de organización, y dice, ah, bueno, pero yo con esto mis productos ya puedo poner que tiene tal huella de carbono. No, no, es diferente. Una cosa es la huella de carbono de la organización, por las actividades que genera, no sé, esa fábrica,
y otra es la huella de carbono del producto, que es donde yo ahí voy a tener que tomar un cierto producto y hacer su análisis. Lo que tiene esto es que a veces para algunos productos tiene más sentido y para otros no, sobre todo tiene más sentido para los que son más estandarizados, ¿no? Porque, no sé, si yo produzco leche, bueno, un litro de leche lo produzco siempre más o menos igual, entonces si tengo mi huella de carbono, lo voy a poder, digamos, decir que para producir tal producto tiene esta huella. Ahora, si ese producto es muy variable, ¿por qué? Porque si cambia el talle, si cambia el modelo todo el tiempo, el otro día hablamos con una empresa textil, por ejemplo, de que, bueno, de calzado, que todo el tiempo cambia el modelo, cada 6 meses a lo mejor, entonces, bueno, y hay 50.000 talles, ¿no? Obviamente que cada producto va a tener su huella, porque diferente cantidad de material, diferentes tipos de materiales, entonces, Mm, hacer una huella, si tengo 50.000 productos, obviamente hacerlo de cada uno es súper complicado y hasta cierto punto, si mi producto cambia todo el tiempo, no me va a ser de utilidad. Sí, para algunos productos, como decíamos, que son más estándares, que se mantienen en el tiempo. Básicamente, entonces, digamos, como corolario, la huella de carbono nos va a permitir identificar las fuentes de emisiones y establecer con cierto conocimiento ya más fundado, viendo dónde estamos parados, digamos, medidas de reducción efectivas. Esto nos lleva un poco a lo que es los principales objetivos del cálculo de huella de carbono. Entonces, por un lado, como decíamos, diagnosticar y comparar la evolución de la generación de gases en el tiempo. O sea, primero ver dónde estamos parados, plantearnos un año base, entonces decir, bueno, yo empiezo a medir del, no sé, de 2019 o de 2020, ese va a ser mi año base. Y a partir de eso, seguir, digamos, entonces, con eso tener una herramienta en donde yo digo, bueno, a ver, las principales, ahora lo vamos a ver un poquito cuando vayamos desarrollando, pero bueno, mis principales emisiones están en tal lado, y a partir de eso voy a planificar para trabajar en tal lado, y si no, y por otro lado, año a año, ya voy a hacer 2021, 2022, 2023, voy a ir viendo cómo evolucionaron. Si aumenté, si disminuí, si me planteé bajar un 10% y aumenté un 5%, bueno, algo de mi plan está fallando, etcétera, ¿no? Entonces, diagnosticar y comparar. Y, obviamente, medir el impacto sobre el clima para poder planificar. Entonces, voy a poder diagnosticar y comparar y por otro lado planificar acciones, ya sea de lo que es reducción y mitigación, como lo que también puede ser compensación. Si es que quiero ser carbono neutral, que ahora vamos a contar un poquito qué es lo que es. Y obviamente sirve también como una forma de tener un cálculo de huella de carbono, es una forma también de comunicar y valorizar que la empresa se está comprometiendo con el tema de cambio climático, ¿no? Porque quiere decir que ya actuó, que ya está midiendo los gases y que como esto es una herramienta de gestión, va a ser un plan de acción, ¿no? La idea es no tener el informe y no hacer nada, sino justamente que sea un motivo para poder actuar. Y esta información siempre es útil, tanto a nivel interno como externo. Entonces, ahí vemos un poquito como resumen lo del diagnóstico, que va a ser el informe de huella de carbono, poder hacer un plan de acción y ponernos metas, digamos, objetivos para tanto para mitigación como para compensación. ¿Qué es lo de carbono neutral? Esto entonces tiene que ver con el concepto, como lo veníamos mencionando un poco antes, que de las emisiones que yo voy a ver que genero en mi huella de carbono, en mi informe de huella de carbono. Entonces, si estoy generando, no sé, 100 toneladas de dióxido de carbono, equivalente, voy a ver que con eso poder planificar, según dónde están las mayores fuentes de emisiones, cómo voy a reducirlas en el tiempo. Entonces, alguna planificación a 3, 5 años, anual y en un cierto periodo de tiempo. Obviamente nunca voy a poder reducir todas mis emisiones, el impacto de nuestras actividades siempre va a tener una generación que no voy a poder reducir, y eso entonces lo voy a ver cómo compensarlo. Entonces, si yo estoy generando 100 y compenso esas 100 toneladas de dióxido de carbono con algún proyecto de sumidero, como por ejemplo forestal, entonces, donde esas 100 toneladas se van a captar, por otro lado, entonces en el balance
neutro. Esto quiere decir que por lo menos no estoy siendo parte del problema, ¿no? No estoy aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero, compensándola haciendo carbono neutral, por lo menos lo pongo en cero. O sea, listo. Sí, no, no se perdió mucho porque me di cuenta que se había cortado ahí. Bueno, entonces como conclusión, lo de carbono neutral tiene que ver con esto, de tratar de, por lo menos, mantener el balance en cero. Hoy por hoy, uno de los temas tiene que ver con que todavía faltan proyectos de compensación. Muchas veces, bueno, en Argentina todavía no hay muchos proyectos de compensación desarrollados, entonces las empresas que quieren desarrollar, que quieren compensar, o tenés que ver el tema de bonos de carbono, que bueno, que no todos quieren, que son ya digamos dióxido de carbono, toneladas de dióxido de carbono ya evitada, en donde uno puede comprar los que son los bonos de carbono, ya sea del protocolo de Kioto en el mercado voluntario, o proyectos forestales que el tema es que se puedan, digamos, medir. Muchas veces pasa que muchas empresas forestan, pero no tienen una medición de cuánto se está absorbiendo. Entonces este es el punto principal, ¿no? Que faltan proyectos que midan esa absorción para que uno después pueda compensar. Entonces, bueno, si planté 100 árboles, bueno, esto equivale a, esto puede absorber en cierta determinada de tiempo, hay una curva y todo un, digamos, un estudio en donde uno dice, bueno, esto son 100 toneladas, absorbe 100 toneladas de dióxido de carbono. Perfecto, yo generé 100, estos 100 árboles, 1000, lo que sea, van a absorber 100, entonces compenso y listo. El tema es, bueno, que eso, falta todavía proyectos, a pesar de que tenemos muchísima capacidades, digamos, y áreas forestales que midan la real compensación, digamos. Es uno de los déficits que todavía hay. Bueno, el tema de beneficios de contar con una huella de carbono. Acá vemos, por un lado, el tema de la rentabilidad y la competitividad. Hoy cada vez más, digamos, las empresas hacen hincapié, digamos, en que están trabajando en sustentabilidad, en que están, por eso quieren tener su huella de carbono, o sea, en que están involucradas en este tema, porque obviamente es un tema de gran importancia y quien lo trabaje o no gana competitividad. También da transparencia, digamos, el tema de tener un informe, porque digamos que pone claramente en dónde están las emisiones, qué es lo que se está haciendo, si uno tiene una planificación o no. Da confianza y credibilidad también en lo que son los inversionistas. Bueno, hoy cada vez más los inversionistas, los que ponen, los que quieren invertir, digamos, piden a aquellos donde van a invertir que trabajen el tema de que hayan trabajado, que tengan informes de huella de carbono, bueno, ya sea tanto a empresas como a municipios. Hoy por hoy, no sé si van a pedir un crédito, ya sea cualquier organismo internacional, Banco Mundial, o te va a pedir que tengas la huella de carbono. Y esto cada vez más. Entonces, es también importante, digamos, poder tenerlo porque uno puede acceder a determinado tipo digamos, créditos y fondos que de otro modo no. Y obviamente el tema de reducir la incertidumbre regulatoria. Hoy por hoy,
Hoy por hoy, digamos que en Argentina no hay una regulación todavía a nivel nacional, como hay en otros países, pero esto cada vez se viene más. Bueno, la ley marco de cambio climático fue un primer paso para empezar a visualizar un poco más el tema, pero cada vez son más los municipios o las provincias que también plantean de que haya alguna legislación sobre el tema de huella de carbono para promover, ya sea, por ejemplo, si uno participa de licitaciones públicas, que el que tenga la huella sea un plus, o a través de beneficios fiscales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es inevitable que con el tiempo se empiece a pedir cada vez más, y quien lo tenga ya se va adelantando, ¿no? Bueno, pasó en España y ya se está empezando a plantear también en Argentina, aquellas empresas que cotizan en bolsa, tienen que cotizar en bolsa, tienen que tener, trabajar el tema de cambio climático y tener su huella. Entonces, bueno, el tema de la regulación, sea voluntaria o exigible, cada vez ejerce mayor presión a todos los niveles. Bueno, viendo un poquito más en detalle lo que es el tema del informe de un informe de huella de carbono, los principales puntos van a ser poder elegir algún periodo en donde se calcula la huella de carbono. Esto generalmente es anual, entonces lo puedo hacer del año inmediatamente anterior. No sé si lo voy a hacer ahora, generalmente es año cerrado, lo voy a hacer en 2020, lo podría hacer en 2019 también. El otro día hablábamos con una empresa que empezó a hacer su informe y decía, bueno, yo quiero poner el año base 2019 porque el 2020 fue muy atípico por esto de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ok, se hace en 2019, pero bueno, todo lo que se haga en el informe va a ser de todo el año, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año que se haya estipulado. Plantear cuáles son los límites de la organización, o sea, si voy a tomar una sucursal, si voy a tomar todas las sucursales, sobre todo para aquellas empresas que son más grandes, no es necesario hacer todo de una. Entonces esto se puede hacer modular, puedo empezar por la casa matriz principal y después hacer las otras sucursales, y en el tiempo tener todo a nivel corporativo, a nivel país, por ejemplo. Obviamente si es más chico es más fácil. Ahora vamos a ver un poquito lo de los límites operativos, bueno, metodología, establecer cómo se va a medir, ahora lo vamos a ver, recopilar los datos, ver los factores de emisión, que ahora vamos a ver un poquito qué es, y el cálculo de las emisiones. Básicamente la metodología para la cuantificación de la huella de carbono va a ser conseguir un dato de actividad por un factor de emisión. El dato de actividad va a ser, por ejemplo, un consumo acá vemos, por ejemplo, un ejemplo. Si quiero hacer, no sé, del transporte, por ejemplo, bueno, el combustible consumido por el factor de emisión. El dato de actividad sería ese combustible consumido, por ejemplo, litros de nafta o de gasoil, por un factor de emisión que lo que va a plantear es cuántas toneladas o kilogramos de dióxido de carbono equivalente se emite por litro de ese tipo de combustible, ¿no? Estos factores de emisión obviamente se van actualizando, van cambiando de lugar en lugar. Entonces, bueno, es un poco lo que hay que ir actualizando y estableciendo los criterios para seleccionar esos factores de emisión, los que sean más apropiados, porque obviamente cuando más certero sea el caso, el dato del consumo, ¿no? Si yo tengo la factura o una medición de un tanque de combustible es una cosa, si hago una estimación promedio de lo que más o menos por mes compré, va a ser un dato mucho menos certero. Y lo mismo con un factor de emisión. Si tengo el factor de emisión de la empresa que me provee la electricidad, va a ser mucho más claro porque yo ya sé, es de solo esa empresa, ¿no? Directamente. Como puede pasar, no sé, en España, por ejemplo, cada empresa tiene su factor de emisión. Entonces, bueno, yo ahí puedo hacer un cálculo más certero. Si no lo tengo, voy a usar un factor de emisión a nivel nacional, ¿no? Con el mix de energía que se hace a nivel nacional, por ejemplo,
obviamente es menos preciso, ¿no? Porque se toma lo que está en todo el país, ¿no? Y se mete a la red. Esto del tema de CO2 equivalente es un concepto importante a la hora de ver el tema de la huella de carbono, que tiene que ver con, se usa el CO2 equivalente, es una medida que calcula, digamos, la emisión de todos los gases que mencionamos antes, que era, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso, los CFC, los clorofluorocarbonados. Entonces, ahí lo que se plantea es como tomar una unidad patrón, digamos que va a ser el dióxido de carbono, y pasarlas todas a esa unidad. Entonces, la masa de los gases emitidos se mide por su equivalencia en dióxido de carbono para generar un efecto invernadero. Por ejemplo, la equivalencia de 1 tonelada de metano es que va a producir tanto efecto invernadero como la de 28 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, a veces tenemos los resultados o vemos informes que son en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto quiere decir que no es solo solo dióxido de carbono, sino que también puede incluir otros metales, otros gases en el cálculo, como metano, óxido nitrógeno o los gases refrigerantes, ¿no? Que yo los voy a pasar a dióxido de carbono. Entonces, no sé, tengo 2 toneladas de metano, 5 toneladas de óxido nitrógeno, de óxido nitroso, de tantos gases refrigerantes, todo eso con sus equivalencias, que ahora vamos a ver un poquito una tabla, lo voy a pasar a dióxido de carbono equivalente, y entonces voy a tener una sola unidad en común. Mientras que otros informes vamos a ver que es solo dióxido de carbono. A veces se simplifica, entonces se dice, bueno, no voy a medir, porque no puedo a veces, bueno, no tengo forma de medirlo. Depende, entonces voy a considerar solo el dióxido de carbono, que en general es el más influyente, ¿no? Entonces, bueno, solo tomo dióxido de carbono, entonces digo, bueno, estos son toneladas de dióxido de carbono y medí solo dióxido de carbono. No tomé en cuenta ni lo que había de metano ni otros gases. Mientras que, si tomé dióxido de carbono equivalente, voy a ver, después tengo que ir a ver cuáles otros gases se consideraron. Acá hay otro concepto importante que tiene que ver con el tema de calentamiento global. No vamos a profundizar mucho, pero básicamente el tema de potencial de calentamiento global tiene que ver con la concentración y abundancia de los gases, digamos, de efecto invernadero en el aire. Entonces ahí veíamos que hay gases que están en mucho mayor cantidad y otros en menor. El tiempo de permanencia en la atmósfera. Entonces hay gases que se permanecen mucho más tiempo en las capas de la atmósfera, y esto hace que se tenga mayor impacto en el efecto invernadero, porque si permanece 100 años o 500 años, va a estar todo ese tiempo reflejando la radiación, rebotando la radiación dentro para que no pueda salir, ¿no? Mientras que si tiene una vida útil, digamos, un ciclo de vida mucho más corto, va a tener menos impacto. Y esto es un poco lo que establece después lo que es el potencial del calentamiento global, que es lo que marca básicamente es eso, como cuánto puede absorber de energía y qué impacto va a tener en lo que es el calentamiento global ese gas. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver algunas tablas en donde, que esto va variando, se va actualizando en el tiempo, ahí vamos viendo, ¿no? Que cómo fue cambiando en el tiempo. Esto lo establece en general el IPCC, que es el Organismo de Naciones Unidas de Cambio Climático. Entonces, bueno, como vemos, dióxido de carbono es siempre la unidad, 1. Ahí lo vemos en la tabla al principio. El metano, como decíamos, al principio, bueno, fue 21, después 25, hoy lo más actualizado es 28. Entonces, 28 kilogramos de dióxido de metano equivalen a 28 kilogramos de dióxido de carbono equivalen a 1 de metano. Por ejemplo, el óxido nitroso vemos que es muchísimo más, son 265 la equivalencia. Por lo tanto, aunque yo tenga menos, se genera en menor cantidad,
va a equivaler a 265 kilogramos de dióxido de carbono. Y así, si vamos, por ejemplo, a lo que son los gases refrigerantes, que es lo que hablamos antes, que son los sintéticos, como ven, tienen muchísimo mayor impacto. Ahí vamos a ver que, no sé, el R22, que es el que se usa mucho, bueno, ahora ya se viene dejando usar hace bastante, pero todavía en Argentina se usa bastante, todavía se sigue usando para los aires acondicionados y eso, tiene 1760, ¿no? Ya pasamos del metano, que era 28, a 1760, la equivalencia. O sea que con un kilo de R22, de HCFC22, me equivale a 1760 kilos de dióxido de carbono. Bueno, y así se establecen diferentes potenciales. Miguel, Sí, tengo un par de preguntas. dale. ¿Querés que la hagamos ahora? Sí, si Bien, querés, sí, o si no, ya, sí, avanzo un poquito y la hacemos al final, porque ya estoy viendo que estamos con el tiempo medio justo. dale, perfecto. Dale, ahora acelero un poquito, así ya lo terminamos y después dejamos un ratito para que pregunten. Bueno, de lo que es entonces, para el informe y para lo que son las mediciones de la huella de carbono, las dos normativas, como decíamos, base son la ISO 14064, la parte 1 es la que trabaja el tema de los informes de huella de carbono, y bueno, y HG Protocol. Los dos establecen tres alcances. Emisiones directas, que va a ser el alcance 1, ahora vamos a ver qué es. Emisiones indirectas del consumo de energía de la red, que es alcance 2, y otras emisiones indirectas, que es alcance 3. Acá vamos a ver, entonces, alcance 1, que habíamos dicho, emisiones directas, por ejemplo, fuentes que pertenecen o son controladas de la empresa, van a ser estas siempre. Dentro de esas fuentes que pertenecen o son controladas de la empresa, por eso justamente son emisiones directas, tenemos consumo de combustibles fósiles de fuentes fijas, consumo de combustibles fósiles de fuentes móviles y emisiones fugitivas por recarga de gases refrigerantes. Combustibles fósiles de fuente fija, y vamos a ver, entonces son los combustibles que se consumen en la instalación de la empresa, ¿no? Cuando hago la huella de carbono corporativa, entonces voy a ver, no sé, consumo gas natural para la cocina, calefacción, un horno, lo que sea, bueno. Ese consumo de combustible fósil me genera ciertas emisiones, entonces ahí lo voy a tener en cuenta como alcance 1. Después, de fuentes móviles van a ser los vehículos, ¿no? Entonces, de los vehículos que son propios, sobre los que yo tengo control, lo mismo, cuánta gasolina se consumió, cuánto diésel, etc. Siempre estamos hablando a nivel anual, en general, que es lo que se va a hacer en el informe, ¿no? De emisiones de gases refrigerantes fugitivos, ahí vemos, se asume que la cantidad de gas fugado durante un determinado periodo equivale a la cantidad de gas que se recargó durante dicho periodo. Entonces, por eso, acá lo que vamos a tener en cuenta es, supuestamente, lo que habría que hacer es anualmente hacer un chequeo de los aires acondicionados, de los equipos que usan gases refrigerantes y ver si están cargados bien o no. Y en caso de que no, recargarlo. Entonces, eso es lo que se registra y después se calcula en el informe, ¿no? Por eso es importante registrar esto. Del alcance 2, vamos a tener entonces todo lo que es la energía que yo consumí de la red. Entonces, de mi factura, voy a ver cuántos kilowatts consumí en todo el año de la red y lo voy a hacer el cálculo de alcance 2. Y de alcance 3, acá voy a tener otras emisiones indirectas que acá van a ser emisiones consecuencia de la actividad de organización, pero que no son originadas directamente por ella. Por ejemplo, emisiones por traslado del personal hacia y desde su puesto de trabajo, viajes de negocio, traslado de productos o insumos, no sé, consumo de papel de oficina, residuos, etc., ¿no? Entonces, ahí vemos un poquito un ejemplo, esto por el traslado de personal desde hacia su puesto de trabajo, lo que vamos a ver es más que nada, no sé, cuáles son los medios de transporte que no son propios de la empresa, ¿no? Porque si no entrarían en el alcance 1, que usan los empleados para ir del trabajo a la casa, ¿no? Un autobús, un tren, un metro, un auto particular, etc. Y esas emisiones de los consumos de combustibles o los kilómetros en función a los tipos de medio de transporte, los voy a tomar como traslado de personal. Otro, por ejemplo, de productos de mercadería, ¿no? Si yo tengo mis proveedores, voy a ver
de dónde vienen, si es en avión, en tren, en barca, si vienen en autobús, en colectivo, bueno, lo que sea. Y lo puedo ver por consumo de combustible o generalmente por kilómetro. Entonces, bueno, según el tipo de medio, el combustible que se utilice y los kilómetros, hago el cálculo del transporte de mercadería. Viaje de negocio, lo mismo, ¿no? Las reuniones que hago para vender un producto o que sean para visitar otra empresa, etcétera, ¿no? Voy a registrarlas, ¿no? Digamos que acá puedo meter diferentes puntos eh, que tienen que ver con la cadena de valor, la cadena de suministro, con mis proveedores, entonces empiezo ya a extender un poco el tema hacia otros. Hay una guía del cálculo del alcance 3 en GHC Protocol, que bueno, ahí tiene bastante puntos, se puede ver también. Y lo importante un poco acá es un poco como entender cuál es a lo que queremos llegar. Entonces, si una vez que hicimos el análisis, esto que decíamos, el diagnóstico de todas las fuentes, ahí vemos que, por ejemplo, ¿no? De todo hacemos como un diagrama de Pareto, sería hecho en una tabla en donde vemos que acá, por ejemplo, tres de las fuentes generan más del 82% de las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto me va a permitir planificar que en lo que dónde voy a tener que atacar primero, dónde voy a tener que trabajar para reducir las emisiones, van a ser en estas tres fuentes, ¿no? De estas 13 fuentes que tengo, si yo me pongo a trabajar sobre la que tiene un impacto del 1%, estoy perdiendo tiempo, digamos. Voy a ser poco eficiente, digamos. Entonces, esto me va a servir para decir, bueno, mi planificación tiene que estar con estas tres primeras, la 1, 2, o la primera, segunda, la tercera, o todas, en donde yo ya digo, bueno, si ataco estas tres, ya tengo un 80% de las emisiones en las que voy a ver cuánto puedo bajar de todo eso, ¿no? Pero bueno, esto es parte del diagnóstico y del análisis para lo que sirve el informe de huella de carbono. Plan de reducción, no nos vamos a detener mucho, pero bueno, lo comento un poquito, justamente tiene que ver con el paso siguiente después de tener un diagnóstico, es ver, implementar, ponerse objetivos de acciones a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Algunas tienen que ver con cambio de conciencia, con cambio de hábitos, otras con cambio de tecnología. No necesariamente todo tiene que ver con la inversión, depende de qué, empezar a trabajar muchas veces con ineficiencias, digamos, que uno puede modificar por malos hábitos. Bueno, acá algunos ejemplos, esto igual después se los voy a pasar, no vamos a entrar mucho para que no se nos vaya el tiempo, pero bueno, de acciones de reducciones, no sé, cambios de combustible, por ejemplo, bueno, esta creo que era de Repsol, que lo va poniendo en sus informes anuales de sostenibilidad, no sé, cambio de combustible, generación de energías renovables, cambio de productos que consumen menos energía, de materia prima. Acá vemos, por ejemplo, bueno, renovables, cogeneración, eficiencia energética. Entonces, bueno, cómo trabajar ese tema, uso de videoconferencias, entonces el traslado, menos traslados del personal, en reuniones, por ejemplo, es una forma también de ahorrar. Bueno, todas las acciones que uno puede hacer en función a lo que le salió en el informe para reducir sus emisiones. Bueno, esto por ejemplo otro, consumo de energía, cómo se plantean bajarlo, consumo de papel, reducción del consumo de agua, a este de Telefónica, bueno, cómo se pone la meta de carbono neutral para 2050, haciendo un fuerte hincapié en eficiencia energética y energías renovables, para llegar al 2030 con el 100% de energías renovables. Entonces, bueno, la idea es que cada empresa va a poner en función a sus posibilidades, planificar cómo va a reducir, digamos, esas emisiones. Entonces, bueno, primer paso, tener la huella de carbono. Segundo paso, esto sirva para tener una planificación en una mejor eficiencia del uso de los recursos, ya sean energéticos, materiales, de personal, etc. Bueno, creo que estamos más o menos a tiempo para a ver si había algunas preguntas. Bien, paso a leer las preguntas.
Dale. Hubo una que se realizó bastante al inicio, que hacía referencia al cemento. No sé si podemos recordar a qué hacía referencia. Dice, ¿por qué el cemento? Dice, que fue cuando iniciaste con la presentación. Por el proceso que tiene la producción de cemento, como la producción, por ejemplo, de acero. Bueno, hay algunos procesos en particular que tienen una alta generación de gases de efecto invernadero, y por eso tienen un particular, digamos, interés. Hay una lista, el IPCC hizo también una lista de lo que son procesos de transformación química, en donde están la industria minera, la del mineral, digamos, la del metal, por ejemplo, y la química, en donde se establecen, bueno, algunos tipos de químicos y de consumos y de materiales, etcétera, que tienen un alto impacto. En general, no son muchos, porque bueno, en verdad que hacen fabricación de cemento no son tantas empresas, o fabricación de acero, por ejemplo. Son pocas, son contadas con los dedos, pero bueno, suelen tener un impacto. Igualmente tratan de trabajar hoy para poder, digamos, mejorar ese impacto. Bien. Preguntan también por el carbono neutral. Dice, ¿cómo medís en una plantación? ¿Cuánto CO2 absorbe? ¿Saben a dónde Claro, puedo buscar información al respecto? y eso depende un poco. A ver, en general tiene que ver por biomasa, digamos. Hay varias diferentes metodologías. Eh, Hay que ver, depende de la zona, del tipo de árbol, del tipo de suelo que tengan. Hay árboles que crecen más rápidos, que tienen mayor biomasa, mayor copa, digamos, y mayor tronco. Eso hace que capten más. Entonces, y que fijen más también a veces al suelo. Entonces, bueno, depende de varios factores. Hay algunas organizaciones que trabajan ese tema, bueno, de la red de municipios, por ejemplo, de Frente al Cambio Climático, de la RAM, tienen algunos proyectos, municipios de ese tema. Ahora me recuerdo, por ejemplo, Seamos Bosques, otra de las organizaciones que viene trabajando con el tema de compensación y tienen una metodología de medición. Reforestar, sí, Reforestar, ARG, es otra de las organizaciones que trabaja también y tiene algunos estudios de mediciones. Como digo, no son tantos en Argentina, faltan todavía, pero bueno, hay algunas experiencias si uno busca. Em, y bueno, va a depender eso un poco, no es lo mismo la Patagonia que en Tucumán, y depende del tipo de árbol. Bien. ¿La huella de carbono neutral se calcula a partir de la huella de carbono de la organización o la del producto? Puede ser de cualquiera de los dos, depende de lo que yo plantee. Si hice la de corporativa, la de la organización, y la compenso, yo puedo decir que soy carbono neutral tranquilamente de lo que es mi huella de carbono corporativa. Y si hice la del producto y también la compenso, voy a decir que este producto es carbono neutral. O sea, uno va a ser la organización, la empresa, y otro va a ser el producto. Bien. Pregunta Belén, ¿cuál es tu opinión acerca de los bonos de carbono? Bueno, los bonos de carbono son una buena forma, digamos, de compensar. Lo que pasa que, a ver, muchos no les gusta utilizarlo también porque, digamos, a veces se pierde la trazabilidad. El bono de carbono, a veces uno tiene, no sé, en un broker tiene bonos de un proyecto, de otro proyecto, entonces no sabe bien de dónde vienen, si son, entonces muchos prefieren proyectos más locales. Cuando uno dice, bueno, por eso, como algunas organizaciones, que uno puede hacer un seguimiento del tipo de bosque, está geolocalizado, entonces uno dice, bueno, en Tucumán, este bosque, este tipo de árboles, entonces uno lo individualiza, ¿no? Sabe dónde se está compensando más concretamente. En cambio el otro, bueno, es un proyecto en Brasil o en tal país, de tal cosa, pero puede ser también un mix de bonos de carbono y diferentes proyectos. Entonces, bueno, eso se pierde un poco. Pero bueno, en definitiva,
la compensación es la misma, ¿no? Se está haciendo se está evitando eso. Hoy el mercado voluntario, digamos, se empieza a mover un poco más. En Argentina no hay muchos proyectos que tengan que ver con el tema de bonos de carbono todavía, pero bueno, en otros países hay un poquito más. Bien, pregunta Sabrina, vinculado a obras públicas, si existe alguna normativa que tome la huella de carbono como un plus para licitar en la provincia o en la municipalidad, si estás al tanto. Mira, ahí en la red de municipios frente al cambio climático pueden preguntar. Yo cuando estuve bastante tiempo nos preguntaron, hay bastante interés de los municipios por empezar a legislar. De hecho, bueno, en Santa Fe tenemos dos proyectos de ley que están ahí sobre el tema de huella de carbono. Y bueno, Mendoza ha trabajado bastante, y hay bastantes municipios que cada vez se interesan más. Ahí en la RAM seguramente pueden tener información más concreta. Bueno, en otros países hay bastantes ejemplos ya de muchos municipios y provincias que sí, que te ponen determinadas condiciones y vos tenés un plus de puntos por tener tu huella de carbono. Bien, pregunta Franco, ¿qué opinás de los biocombustibles en relación a la huella? Cabe aclarar que son ciclos cerrados. Sí, en general los biocombustibles, lo que no se considera para la huella es la parte de dióxido de carbono, que es lo que se considera, digamos, que es el ciclo cerrado, pero otro tipo de emisiones como la de metano o óxido de nitrógeno sí se la considera. Entonces ahí como que se hace digamos, lo que son las emisiones biogénicas, eh, se considera, digamos, una parte eh, que no se hubiera generado, digamos, por esa plantación, por ejemplo, y otra la que es natural, que como dice el ciclo cerrado, no. Pero bueno, sí, es una forma de reducir en comparación con los fósiles las emisiones. Bien, perfecto. No veo que haya más preguntas. Si alguien le quedó alguna inquietud, la puede También compartir en el chat. esto de biocombustible que decían, bueno, hay también de primera generación y segunda generación. Hoy por hoy se usa mucho también lo que son, por ejemplo, con aceites usados, o sea, no de plantaciones solamente de lo que puede ser soja o otras cosas, sino los de, por ejemplo, aceites usados, otro tipo de desechos, también se utilizan bastante para biocombustible y eso, digamos, son menos cuestionados. Bien. Bueno, también me preguntaban si podían contar con la presentación. Sí, ya lo hablamos con Miguel, luego me va a enviar en PDF la presentación que compartió recién. Así que bueno, si no hay más consultas, agradecerles a todos y a todas las que se conectaron para compartir la actividad de hoy, especialmente agradecerte, Miguel, en nombre de la Comisión de Ambiente, por haber aceptado la invitación a este ciclo de actividades que estamos desarrollando por el Día Mundial del Ambiente y también por el Día de la Ingeniería. Así que muchas gracias y bueno, nos reencontramos en la próxima actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas. Bueno, no, muchas gracias a ustedes nuevamente y bueno, a todos. Espero que haya sido de utilidad y nada, cualquier cosa a disposición. Igual después, bueno, les paso también la presentación. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós, que tengan todos buenos días.